Crack de Andy Guzmán. Placer, qué bueno estar aquí, man. ¿Cómo pasaste de no conocer nada de Web3 a llegar a donde estás ahora? Yo compré 2 bitcoins a 1100, 1200 y los vendí cuando subió un 10%. Y yo dije, soy demasiado crack. Efectivamente, hay que mandarse, hay que aplicar, hay que perseguir las oportunidades porque uno no sabe a dónde van a terminar. Su misión es expandir Ethereum. 3 valores que es subtraction, long-term thinking, como value-driven o value-steward. Aquí a nivel latinoamericano hay muchos incentivos, ¿no? Para empezar a correr nodos, porque justo es parte de la diversificación geográfica, ¿no? Exacto. Algo que mucha gente no sabe es que Ethereum ha sido deflacionario desde el 2022, en septiembre, con The Merge, mientras Bitcoin ha sido inflacionario desde ese momento y desde su génesis. Un AI no puede ser owner de una empresa, no puede comprar stocks ahorita, pero sí lo puede hacer en cripto. Sí puede comprar tokens, sí puede comprar governance tokens. A cómo está la industria hoy en día, ¿qué tan fácil cree que es mantenerse 100% anónimo en cuanto a, digamos, movimientos on-chain? Si eres un usuario promedio, Invitado especial tenemos Crack hoy de Andy Guzmán. Madre, placer, qué bueno estar aquí, madre. Bienvenido, Andy, ¿cómo va todo? Un gusto, madre, súper bien, contento de estar aquí acompañándolos. Estamos planeando esto desde hace ratillo y bueno, se viene fuerte hoy. Vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? Varios temas interesantes. DeFi, restaking, CK. Andy, me encantaría empezar esto con tu historia, ¿verdad? Para mí es como que wow, el escuchar que trabajas en Ethereum Foundation y yo estoy seguro que muchas personas escuchan eso, ¿no? Ven tu LinkedIn, PSE, ETH Foundation y lo ven quizás como algo, ¿verdad? Inalcanzable. Entonces, me gustaría escuchar esa historia tuya de cómo pasaste de no conocer nada de Web3, ¿verdad? A llegar a donde estás ahora. Sí, mae. No, o sea, creo que hay muchas como coincidencias que al final se terminaron plasmando en esto, ¿verdad? Primero, o sea, yo creo que no tengo nada, para arrancar, no tengo nada especial que, digamos, alguien más no podría lograr, pero solo como mucha curiosidad. O sea, mi journey en cripto empezó escuchando de Bitcoin la primera vez. Creo que como la mayoría, ¿verdad? Como todos. Como todos, sí. Sí, yo lo escuché en el 2017, empezando el año. Había comenzado a trabajar un brete y un compañero de trabajo básicamente estaba metido 100%. Y cuando camino a la playa, él decía, es que una moneda que fue creada por algo que no fue un gobierno y que ahora vale más que el oro, está como a $900. $900, wow. Y yo decía, ¿cómo es esto posible, verdad? Entonces empezamos a tener un poco de debates de cuál era la función del dinero y de dónde fue creado, y eso creo que me movió, o sea, la mente, la jupa de realmente, o sea, qué es el dinero y cómo puede ser creado algo nuevo, ¿verdad? Entonces me llamó la atención, invertí un poquito, yo compré 2 bitcoins a 1100, 1200 y los vendí cuando subió un 10%. Y yo dije, soy demasiado crack. O sea, soy demasiado buen inversionista, subí un 10% en un mes, pero claro, jamás se me hubiera imaginado que esto iba a llegar a $50,000, $60,000, $70,000, ¿verdad? No sé cuál es el all-time high de Bitcoin. Y ese fue mi camino. Yo creo que por muchos años yo vi cripto y lo asocié inversión. Y creo que también, ¿verdad? Es súper, súper valioso. Y creo que lo que ha crecido y también ha dado tanto a conocer esta industria. Claro, para bien o para mal, que vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Exacto. Porque yo creo que depende de las experiencias que tengas con la industria, estás súper contento, súper peleado o enojado, ¿verdad? Entonces, el año siguiente fue el ICO Mania, donde básicamente en Ethereum se crearon Initial Coin Offer. Todo el mundo estaba creando tokens para empresas nuevas. Entonces decían, yo tengo una empresa donde va a ser energía eléctrica distribuida a través de Ethereum y todo el mundo le da millones. Yo invertí ahí. Yo tengo una empresa que va a revolucionar la investigación en temas de cáncer, ¿verdad? Y yo invertí, ¿verdad? ¿Y dónde están estas empresas hoy? Madre, ya no valen nada. Yo creo que por un lado estará perdida esos tokens que compré en Ethereum y también en otros Layer Ones que decían la tercera generación después de Ethereum y todo, y que ya ahorita no valen nada. Pero bueno, ese fue mi aprendizaje, ¿verdad? O sea, como comprando muchas, no realmente entrando tanto como qué era el proyecto detrás, sino más bien enfocado que cuál puede tener más posibilidad de... Más retorno. Más retorno. Y está bien, digamos, pero perdí mucha plata. Y creo que eso, DeFi Summer 2019, si no estoy mal, 2019 creo que fue, también, o sea, fue otro boom donde también metí un montón de plata y también perdí un montón de plata. O sea, creo que... mi camino, digamos, con cripto los primeros años fue eso. Hasta que perder plata. Perder plata. Y yo creo así empezamos todos. Así empezamos todos. Y yo creo que por eso mucha gente se enoja, ¿verdad? Y dice, esto es un scam, porque objetivamente tuvieron la experiencia de perder plata.
Pero en mi caso, yo después de eso, en la pandemia estaba muy aburrido, no tenía nada que hacer y otra vez volvió, ¿verdad? La semilla de cripto y empecé a escuchar podcasts y websites y leer como loco lo que es la parte de la tecnología, ¿verdad? O sea, ¿qué está detrás de todos estos coins? ¿Qué está detrás de la innovación que sigue existiendo, ¿verdad? Entonces, uno de los podcasts que me gustaba mucho, Bankless, todavía existe y habla mucho de soberanía de dinero digital, pero después empezaron como a hablar de temas de cultura, temas de proyectos en Ethereum. A mí me fascinó, me juqueó y yo escuchaba 1 o 2 podcasts diarios, ¿verdad? Por años. Seguí creciendo profesionalmente, digamos, avanzando en software development manager, project management, hasta que un día me cansé y es que como que es interesante, pero no es divertido. Pero eso era Web 2, o sea, eso software developer Web 2 tradicional. Hasta ese momento, hasta... En una empresa normal. Empresa normal, hasta el 2022, donde yo, de tanto estar escuchando los podcasts, al final siempre cerran con la misma frase, como busca un trabajo en Web3. Hay un montón de trabajos. Ven a nuestro job board, ¿verdad? Wow. Bankless job boards y busqué. Y el primero que yo vi decía Project Coordinator Ethereum Foundation. Y me llamó demasiado la atención. Y cuando leí clic, y yo estaba ahí en el celular después de ir al gym, o sea... No sabía lo que estaba aplicando en ese momento. Yo no sabía, o sea, yo decía, digo, voy a aplicar por vara, ¿verdad? Sí, o sea, sí. no, ni me van a llamar, ni me van a decir nada. Desde el celular vi la información y yo aplico, o sea, yo estoy haciendo esto que ellos dicen, o sea, como coordinar equipos, proyectos, roadmaps, etcétera. Apliqué, algo puse en la aplicación, seguro que les llamó la atención, porque 2 o 3 meses después me mandaron un correo, o sea, a mí ya se me había olvidado, Claro. diciendo como me gustaría entrevistarte para este equipo que se llama Privacy Scaling Explorations, que es uno de los equipos de Ethereum Foundation, ahorita hablamos. Yo no sabía qué era, yo no sabía qué criptografía, ni background en Zero Knowledge, pero traté de estudiar lo más que pude y fueron 3 entrevistas y para mi sorpresa, o sea, querían que yo entrara al equipo. Entonces, y te llamaron. Y me es llamaron. Que aplicaste. Yo creo que ese es el paso que hay que tomar, ¿verdad? Yo creo que tú puedes comentar un poco eso. Muchas veces vemos como que no, este trabajo yo quizás no soy. Y a veces también como cuando se publica un trabajo, como que las expectativas que piden, para filtrar, ¿no? Entonces lo hace quizás sentir como que no está listo para ese puesto. Sí. Nomás mándese, ¿verdad? Que mandarse el agua, sin duda. Sí, lo peor que te pueden decir es que no, o que te ignoren, pero eso ya era la realidad, o sea, no tenían nada. Entonces yo creo que efectivamente hay que mandarse, hay que aplicar, hay que perseguir las oportunidades porque uno no sabe a dónde van a terminar. No le gusta que le digan que no a uno, eso es lo que pasa también. Dani, ¿qué piensas tú de eso? Porque yo siento que lo que Andy vivió en ese momento con el ICO Mania, va a pasar ahorita, y verdad que hay miles, si no cientos de miles de proyectos, de monedas ahí afuera. Y verdad, no todas, muchas van a desaparecer en algún momento. Qué difícil es dimensionar, ¿verdad? Cómo puede crecer todo este espacio. Es casi imposible a veces, como realmente calcular bien hasta dónde puede llegar todo. Sí. Y más si uno está very deep in tech, ¿no? Sí. Que muchas veces no tiene tan presente, ¿verdad? Cómo se mueve el mercado, porque justo nada más está desarrollando y creando cosas técnicas, que bueno, son 2 lados de la industria que definitivamente se balancean mucho. Sí, son los 2 motores de la industria, ¿verdad? Claro, y también hay como saber escoger dónde te quieres posicionar a desarrollar, porque como que tratar de ver cuál es esa que tiene la visión a largo plazo, que todavía va a estar ahí para tú aprender sobre esa tecnología, ¿no? Sí, un ecosistema que esté creciendo o que esté liderando, creo que es valioso. Como Ethereum, claramente, la pegaste bien entonces. La pegué, parecía. Ni me quiero imaginar las puertas que le abre a uno siendo parte de la fundación de Ethereum. Contanos, digamos, cuáles son los valores que se promueven dentro de la fundación, siendo parte del equipo, cómo es la cultura ahí. Creo que lo primero es, digamos, yo no puedo hablar por la fundación y yo creo que ningún miembro habla en nombre de toda la fundación. O sea, yo puedo hablar como individuo, forma parte de esta fundación y comunidad y equipo, ¿verdad? Su misión es expandir Ethereum, básicamente, y fue creado justo en la creación de Ethereum, o sea, dentro del ICO o la compra, digamos, de Ethereum, cuando la gente cambiaba Bitcoins por Ether, básicamente un 9% se asignó a la fundación de Ethereum y de eso es lo que vive la fundación, de ese pre-mine que se hizo, que básicamente lo que ha servido es dar grants por más de 10 años, ¿verdad? La cultura es muy value driven, yo te diría. O sea, súper high tech, súper perfiles de verdad, de gente impresionante, researchers, ingenieros, de todo, pero que muchas de estas personas probablemente podrían en otro equipo estar ganando 2 veces, 3 veces, ¿verdad?, sus salarios. Muchos lo que buscan es tener un impacto o el mayor impacto posible en el ecosistema de Ethereum, ¿verdad? Entonces,
Esos son algunos de los valores. No podría decírtelos todos, no creo que haya así como una lista oficial. Yo creo que buscar la neutralidad de Ethereum es muy importante y eso inclusive significa neutralidad entre proyectos. Entonces a veces es difícil para un miembro de la fundación públicamente decir es que prefiero este Layer 2 que este otro o este proyecto que otro, excepto algunos donde ya son scams, ¿verdad? Donde activamente uno dice no, o sea, esto probablemente no sea lo mejor para el ecosistema, ¿verdad? Pero hay que tener como mucho cuidado porque tiene cierto peso cultural o social. ¿Cómo se diferencia comparado a otras fundaciones de otras Layer 2 o otras blockchains? Yo creo que otras fundaciones, bueno, son mucho más, bueno, enfocadas, ¿verdad? En su ecosistema, ¿verdad? Entonces, Starknet Foundation, OP Foundation, las DAOs que tengan, Arbitrum, etcétera. Inclusive la Solana Foundation. Y también las otras tienden a ser mucho más hands-on. Y yo creo que en algún momento tal vez la fundación de Ethereum fue así. ¿Qué significa eso? O sea, durante la historia de la fundación de Ethereum, hubo un momento donde le decían Vitalik o Aya, cuando ella entró, que es la directora ahorita de la fundación, como usted tiene el budget para contratar a los mejores researchers, a los mejores investigadores del ecosistema. O sea, tráigase a todo el mundo a la fundación y traiga la mejor mente. Pero parte de la filosofía de ella y la que se ha ido consolidando en los últimos 6 años es subtraction. Y eso cuesta un poquito verlo. Bueno, hay 3 valores, digamos, en el último report que hizo el EF, que más o menos sí son parte de la fundación, que es subtraction, ahorita lo explico, long-term thinking y como value-driven o value stewards. Entonces, cualquiera que sean los valores de la comunidad de Ethereum, la fundación trata de como acuerparlos, ¿verdad? Otro es pensar en largo plazo, no pensar en quarters o meses, sino en 10 años hasta 100 años. Que son pocas las instituciones que tienen el lujo para pensar a tan largo plazo. Y la otra es subtraction. Y yo creo que eso es una gran diferencia a otras fundaciones que están haciendo un rol muchísimo más activo. ¿Y qué es subtraction? Subtraction es un principio donde cada vez más yo delego y hago las cosas que nadie más puede hacer, pero si alguien más lo puede hacer, apoyo para que esa organización, un equipo lo pueda hacer. Entonces, Ethereum Foundation no va a tener nunca un equipo de marketing, no va a tener un equipo de business development, no va a tener un equipo necesariamente donde quiera comerse el ecosistema, sino más bien, y esta es mucho digamos como la filosofía, lo que quiere hacer es como un jardinero en un jardín. Quiere darle agua, quiere darle sol, quiere darle todos los nutrientes y quiere que el ecosistema crezca, pero que cada planta sea la que se esparza. Entonces, en ese sentido, toma un rol muy de segundo plano y en muchísimas ocasiones, eventos, grants, le pide activamente, hey, no pongan el logo de la fundación, hey, nosotros no queremos apoyar, pero no llevarnos el crédito, no queremos estar presentes. Y todo esto que me estás diciendo me resuena mucho, ¿verdad? Y con una empresa, con un negocio, ¿verdad? Porque al final lo que diferencia un negocio, ¿verdad? Exitoso uno no es aquel negocio que desde el inicio está pensando 5 años, 10 años, ¿verdad? Versus el que está pensando cuánto voy a hacer este primer mes o cuánto voy a hacer el quarter one, ¿verdad? No, ¿qué va a hacer esto de aquí a 10 años? Tratar de delegar, ¿verdad? Más bien sacar responsabilidades. Todo eso son cosas que vemos que hacen empresas. Y cuando hablamos de proyecto cripto, hoy en día cada proyecto, cada fundación, en cierta forma es como un startup, no, es una empresa. Sí, hasta cierto punto sí, ¿verdad? Yo creo que la diferencia que te lo da el tiempo un poquito y la permanencia es que sí tenés un lujo de pensar a más largo plazo, que por ejemplo una fundación o un proyecto muy, muy pequeño no puedes pensar a 10 años si no tenés 100 usuarios, ¿verdad? Si no tenés 1000, si no tenés 10,000. Entonces, yo creo que ya estamos past that time y yo creo que en ese sentido otras fundaciones tienen un rol mucho más activo en sus ecosistemas y está bien, ¿verdad? Creo que también es una etapa de madurez y de dar más espacio a que otros crezcan. Voy a poner otros ejemplos puntuales. En algún momento en la historia de Ethereum había un wallet y era desarrollado por la fundación de Ethereum. Era Mist Wallet, si no estoy mal. Y empezaron a crecer y a haber muchos equipos haciendo wallets y la fundación de Ethereum canceló ese proyecto porque no tenía sentido competir contra el ecosistema, sino más bien darle grants para apoyar a que hayan más. En algún momento había solo un equipo de un client, que es Geth, que es básicamente la implementación del software de Ethereum. Ahorita hay muchísimos, hay 8, 9, 10 y dando grants activamente para que hayan más. Entonces creo que eso es parte de la descentralización objetiva, donde cada vez hay más equipos liderando la investigación, el desarrollo, la implementación de todos los componentes claves de un ecosistema, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante. De hecho, ahorita Geth me parece que es el que más porcentaje tiene, ¿no? Sí, por mucho. Históricamente ha sido siempre 80, 90%, y ahorita está por 50 y así, porque hay más competencia y porque activamente se quiere desincentivar que un solo cliente, software cliente, sea corrido por toda la red. Eso es un tema ya de descentralización hasta el punto del software y del cliente, ¿no? Correcto. Como que yo creo que podemos hablar un poco de eso, de la descentralización de Ethereum, que pues si bien no será
de perfecta como nada, es, yo diría que la más avanzada, ¿verdad? De estos proyectos, pues, a diferencia de, no sé, Bitcoin quizás, ¿verdad? Correcto. Contarnos un poquito la gobernanza de Ethereum, la descentralización. A veces vemos puntos de vista que dicen, no, Ethereum no es descentralizado. Y otras personas que dicen, sí es. Obviamente yo lo veo como un proceso, ¿verdad? Uno no es o no es. Se está apuntando a llegar. Correcto. Sí, sí. O sea, la descentralización es un espectro. Eso es lo primero que decir. Que no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero yo estoy convencido que es un espectro. O sea, hay unos proyectos más que otros y también tienen muchas dimensiones. Entonces, por ejemplo, si nos vamos como a definiciones, ¿qué es la descentralización? Que no haya un solo poder, un solo party que tome decisiones en una cierta dimensión. Entonces, un banco central es 100% centralizado porque determina el issuance, ¿verdad? No sé, si solo hubiera un productor de cierto tipo de máquinas, en esa industria está 100% centralizado la producción. Lo mismo. Entonces, digamos, críticas que hace el ecosistema de Ethereum a Bitcoin es que solo existe un software cliente, que es Bitcoin Core. Y hay 12, no sé cuántos maintainers que aprueban cambios. Sí es cierto que hay más desarrolladores, digamos, de Bitcoin Core, digamos, del protocolo, pero no tantos como en Ethereum. En Ethereum hay 200, 300. Muchos ya son 10, 12, 15 empresas distintas, equipos, y cada vez se quieren que hayan más, ¿verdad? Entonces, y existen otros ángulos donde se puede analizar la descentralización. Uno es como el control de, digamos, los mecanismos de seguridad, de las máquinas de hashing, en el caso de Bitcoin, los protocolos de staking que existen en Ethereum, y así hay otro montón. Pero bueno, como tal vez la pregunta tuya fue como, ¿cómo se da el proceso de gobernanza de los cambios que suceden en el protocolo de Ethereum? Eso, existen dos grupos que se llama el Execution Core Developer algo y el Execution y Consensus. Entonces, básicamente son dos equipos donde se reúnen en llamadas, si no estoy mal, semanales o cada 2 semanas, donde se hablan los siguientes cambios que va a tener la red. Y cualquiera puede proponer cambios. Y todas las llamadas son públicas y todos los comentarios y las interacciones son públicas en Discord y en foros de gobernanza en ETH.Research. Claro, o sea, no es exacto lo que... No es Vitalik, ¿verdad? Diciendo se va a hacer esto y se va a hacer... Como bajándolo a un nivel más simple de entender que a veces uno cree que Vitalik es la cabeza de Ethereum, ¿verdad? Y no es nada que ver. No. Hay mucha ignorancia, digamos. Sí, exacto. En los memes en Twitter donde dicen, es que Vitalik tiene un masternode que puede apagar toda la gente y robarse el hit de todo el mundo. Sí, obviamente. Evidentemente no es cierto. Pero claro, la palabra de él y la narrativa tiene su peso, tiene mucho peso. Tiene su peso. Entonces yo lo que digo es, tiene peso social, como tal vez la palabra de Aaron Black o la palabra de, no sé, otros desarrolladores de Bitcoin tiene bastante peso. ¿Vieron HBO Money Electric ya? Sí, no lo he visto. Ajá, que están como tratando de ver quién es Satoshi, ¿verdad? Y como hacen esa comparación de que el hecho de que nadie sepa quién es, quita como ese target de que pueden ir a como a atacar, o en el caso de que tratan de buscar a Vitalik, ¿verdad? Como cabeza de Ethereum, que en cierta forma él se ha quitado, ¿no? Él se ha alejado, y es a propósito por lo mismo que tú dices, ¿no? Es que si no sos verdaderamente descentralizado, un gobierno va a buscar y va a buscar ese punto débil para ejercer influencia en la red. Claro. Entonces, ¿cuántos gobiernos no querrían ya haber bloqueado y destruido Ethereum, Bitcoin, etcétera? Yo objetivamente creo que sí van y que no suceda, pero lo extorsionan, o sea, no va a poder hacer nada, digamos, impactante en la red. Lo más es que le hackeen el Twitter y que empiecen a hacer scam, pero la red va a continuar. Y eso creo que es la prueba. Una de las pruebas que tiene Vitalik, digamos, en la lista es un protocolo descentralizado. ¿Qué pasa si el equipo deja de existir o si el equipo se vuelve malicioso? ¿Puede robar fondos a los usuarios o puede rug pull? Es uno de los tests de descentralización o no. Este señor aquí, Vitalik le responde los tweets y le retuitea. ¿No? Dos tweets. No. Yo creo que él es una de las mentes más brillantes de nuestra generación y le interesa temas tan variados, ¿verdad? Desde los técnicos, sociales, políticos, arte, idiomas. Entonces yo es un personaje, ¿verdad? Es un personaje. Ese último tweet que tuviste, que bueno, tuvo mucha atracción a nivel de, ¿verdad? De mentes brillantes de la industria. Contanos un poco, o sea, de qué fue lo que tuiteaste, qué era el tema. ¿Me acuerdas? Es que no me acuerdo. Yo me acuerdo que le respondió Vitalik. Ya me acordé. De seguridad criptoeconómica, ¿no? Sí. En nuestra industria hay como 2 temas, bueno, hay muchos temas como que están hot, pero uno es Zero Knowledge y otro es Crypto-Economic Security, que de ahí viene restaking. O sea, restaking es eso, que es cómo le da seguridad a las aplicaciones.
Una tesis le da seguridad a las aplicaciones heredando el poder que tiene staking en Ethereum. Eso es restaking. Y otra tesis le da seguridad a las aplicaciones haciendo pruebas de validez criptográficas. Eso es Zero Knowledge. Entonces, uno de mis tweets fue, ¿qué cosas puede hacer Crypto Economic Security que no podría hacer CK mejor? Y es un poco, objetivamente lo hacía honesta, porque yo decía, es que casi que todo lo que Crypto Economic Security lo ayuda, tal vez Zero Knowledge también podría, ¿verdad? Entonces ahí se metió, bueno, el founder de Eigenlayer y también Vitalik, y dieron muy buenos puntos que, digamos, sin entrar a tanto detalle como súper técnico, Zero Knowledge es un lenguaje de la verdad, donde básicamente puede probar cosas que existieron, que sucedieron, pero no puede demostrar cosas que no han sucedido, que no van a suceder. En cambio, Crypto Economic Security sí. Crypto Economic Security básicamente es, yo pongo dinero a responder, y si no hago algo, o me porto mal, o sigo las reglas, se me quita. Eso es básicamente staking. Y en el fondo, uno de los mecanismos que sirven para asegurar aplicaciones y otros proyectos. Claro, y a veces eso puede ser un poco confuso por el tema que es muy técnico. Y bueno, aquí obviamente en el podcast queremos hablar de dinero y tratar de presentar de una manera sencilla, ¿no? Entender. Entonces, básicamente a Bitcoin lo asegura las mineras, ¿verdad? Que resuelven este algoritmo. Cuando Ethereum hace esta transición que pasa del minado al staking, es lo que vos decís. Hay gente poniendo dinero a decir que si no son honestos, pierden su stake o su dinero. Eso es lo que significa el proof of stake. Básicamente eso es proof of stake. Ok, yéndonos quizás ahora un poco a los temas de dinero, ¿verdad? Porque a mí me gusta eso que mencionaste. Y bueno, de ahí nace todo cripto. Cuando uno entra como en ese rabbit hole que se da cuenta de que el dinero se crea de la nada y de que los bancos centrales y que todos hacen el issuance o básicamente el imprimir dinero. Entonces, ¿cómo todo está tan conectado? Porque si muy bien a veces uno entra por el tema del casino, yo por lo menos lo veo como que hay los dos extremos. Quizás cuesta mucho ver el término medio, ¿no? Yo tenía un amigo que él desde 2017 también trabajaba en Ethereum Foundation y a él le pagaban en Ethereum. Ethereum no valía nada, pero él pasaba todos los Ethereum a USDC. Entonces, como que él trabajaba y creía en la tecnología, pero al mismo tiempo no la utilizaba, ¿verdad? En ese momento, ahora sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, de ver cuál es ese punto medio y cómo se puede relacionar, como para esas personas que de pronto estén viendo el episodio y son solo, ¿verdad?, casino. Quieren invertir y quieren los mayores retornos, pero quizás no se toman el tiempo de entender la tecnología, ¿verdad? Que eso tiene su bueno y su malo. Y también está al otro lado, ¿verdad? De personas que entienden full la tecnología y desarrollan, pero de pronto, bueno, hemos visto, no sé si han visto el meme de Vitalik que sale como el de Drake y sale como que DeFi. Y dice como que Vitalik así como que no, ¿verdad? Pero DeFi es el principal caso de uso de una blockchain hoy en día, ¿no? 100%. Igual aquí calza perfecto el tema de staking, ¿no? Porque estás contribuyendo a la descentralización de la red y bueno, le estás sacando rendimiento a tu ETH. Exacto. Aquí vamos a poner como el Perma Bull Market Hat de Ethereum, ¿verdad? El Bull Case. El ETH, desde mi punto de vista, es dinero programable. Y es dinero programable para la nueva economía digital del mundo. Eso es. ¿Verdad? Eso es diferente a Bitcoin, diferente a otros blockchains o layers que quieren hacer. Y es dinero programable en la máquina virtual global, el settlement layer of the world. Eso son como narrativas donde son casos de uso de por qué ETH es valioso y por qué vale la pena, digamos, invertir y por qué en el fondo eso también le da la seguridad a la red. Entonces, ¿por qué digo que es como dinero programable y por qué es como el petróleo de la red, ¿verdad? El oil. Porque casi que todas las acciones que realizas en la red de Ethereum básicamente se paga con ETH. Inclusive los Layer 2 terminan pagando, hacen settlement en Ethereum, pagan con ETH. Claro. Entonces, algo que mucha gente no sabe es que Ethereum ha sido deflacionario desde el 2022, en septiembre, con The Merge, mientras Bitcoin ha sido inflacionario desde ese momento y desde su génesis. Bitcoin tiene programáticamente 21 millones, pero ahorita sigue creciendo. O sea, cada vez hay más Bitcoins emitidos. En cambio, en Ethereum cada vez hay menos, históricamente. Pero es una curva. O sea, en Ethereum es más programático. La otra es el caso de uso de staking, que creo que podemos entrar más a profundidad. Es un dinero que con la máxima seguridad posible genera un rendimiento de 3, 4, 5, 6, 7% por sí solo en ETH, denominado en ETH, ¿verdad? Y es algo que tal vez no lo hemos pensado, que es como yo pongo cierto dinero a asegurar la red y al mismo tiempo se multiplica. Entonces, eso es parte de los beneficios de hacer staking. Y así hay muchos otros casos de uso, pero yo te diría que esos son como las dos razones principales por las que, uno, es importante que ETH tenga valor como dinero y dos, que
las razones por las que más bien aseguran la red cada vez que valga más. Que de hecho aquí a nivel latinoamericano hay muchos incentivos, ¿no? Para Sí. empezar a correr nodos, porque justo ya es parte de la diversificación geográfica de la red. Exacto. ¿Cuántos nodos hay en Costa Rica, por ejemplo? En Costa Rica muy pocos, como 2. Imagínate. Dos nodos completos. ¿Qué significa eso? Que en Costa Rica hay 2 máquinas que básicamente recibieron suficiente ETH para unirse a la red de validadores, donde básicamente chequean que la red proponen bloques nuevos y chequean que básicamente todos los bloques sean válidos. ¿Y por qué importa ese tema de diversificación geográfica? Claro, porque ¿qué pasa si Estados Unidos el día de mañana cierra todos los nodos que están en su país, ¿verdad? Ahí están localizados, no sé, el 20-30% de los nodos y toma cierto tiempo en moverlos a otro país y sacar el ETH. Entonces, en esos momentos, la red pierde seguridad. Algo así le pasó a Bitcoin cuando China hizo un crackdown en todas las máquinas mineras. Tomaron meses en que todas las máquinas se fueran de China y lograron traerlas. Y no todas lo lograron, ¿verdad? Claro. En Bitcoin es un poco más difícil la movilidad geográfica. En Ethereum es un poco más fácil porque hago on stake y básicamente lo levanto en otro lado. Pero hay un riesgo. Hay un riesgo regulatorio, sobre todo entre Estados Unidos y Alemania. Están como el 40% de los nodos físicamente localizados y el stake en ellos. Y básicamente es descentralización en todos los aspectos. Y esto es súper importante porque como una persona que quiere involucrarse acá, hasta desde el punto tecnológico, o si quieres invertir, ¿verdad? Y adentrarte en el ecosistema, como entender cuáles son esos valores y hacia dónde va, porque uno se puede quedar atrapado en el momento, en la burbuja de lo que está sucediendo y no estás quizás pensando, como hablamos antes, a largo plazo, de hacia dónde está yendo esta industria para que te posiciones, ¿verdad? En esos caballos ganadores, ¿no? Entonces, esa descentralización que hablabas también a nivel de clientes, ¿verdad? Claro. Entonces, a nivel de nodos, a nivel de la gobernanza, o sea, hay varios niveles de descentralización. Sí, son muchísimas dimensiones y yo te diría, la descentralización no es un lujo, o sea, es justa la característica que distingue nuestra industria del resto de industrias. Claro, es un espectro y para ciertos casos de uso es mucho más necesario, o sea, un gobierno no va a poner sus fondos en una blockchain muy pequeña porque todavía no es suficientemente descentralizada para su caso de uso. Miles de millones de dólares, ¿dónde van a caber? Básicamente solo en Ethereum y en Bitcoin. Eso es, al menos hoy en día, pero eso puede ir cambiando. Y la descentralización te permite resistir, ¿verdad? Los embates regulatorios, el crackdown de gobiernos y básicamente a largo plazo es lo que hace que un proyecto permanezca y subsista. Entonces sí, es uno de los valores súper importantes, inclusive para gente que invierte, ¿verdad? Sobre todo. Más todavía. Más. Inversión a largo plazo, busca algún proyecto más descentralizado. Inversión a largo plazo, a corto plazo, te la puedes jugar y balancear los riesgos. Claro, balancear los riesgos, porque eso es lo más importante. Al principio uno puede llegar, pero tener claro lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Es verdad que estás a algo a corto plazo y puedes tomar tus ganancias, pero la inversión a largo plazo siempre tiene que alinearse con todo esto. Dani, hablemos de dinero. Obviamente nada de lo que decimos acá es consejo financiero, ¿verdad? Pero Andy, obvio, vos tenés Ethereum, ¿qué holdeas Ethereum? Yo tengo Ethereum, sí. Ok, digamos que esas personas que quieren, ¿verdad?, invertir, que desde el punto de vista tecnológico, ¿qué es para vos el futuro del ecosistema ahora mismo? ¿Cuáles son esas narrativas que están calientes desde el punto de vista tecnológico? Que digo, obviamente ese es el punto de vista también positivo para la inversión, ¿no? Donde está la tecnología está el dinero, ¿no? El crecimiento. Sí. O sea, narrativas fuertes, Zero Knowledge, y todo lo que se llama ZK o criptografía programable, MPC o MPC, TEE o TEE, FHE o FHE. Entonces son técnicas de criptografía que básicamente dan unas capacidades que actualmente no existen en privacidad, en escalabilidad, en interoperabilidad. Podemos entrar en mucho más detalle, pero básicamente proyectos en esas industrias en general pues tienen oportunidades de crecimiento. Claro, en cada subsección hay scams, hay proyectos no tan serios, etcétera. Entonces hay que hacer due diligence, pero son temas hot. Que se alinean con los valores que acabas de mencionar. Sí. Privacidad, scaling. Correcto. Privacidad para mí está underrated ahorita. O sea, se escucha mucho AI, mucho de gaming. Privacidad, poco under the radar ahorita, ¿no? Sí. ¿Vos tienes proyectos de privacidad? Y es lo principal. Bueno, de privacidad directamente como blockchains privadas, más que... Tengo CK, ¿ok? Bueno, me gusta mucho Starknet, me gané el airdrop, ahí los tengo. Tengo mis CK también, de CK Sync, ¿verdad? Hay, digamos, blockchains Layer 1s, Alio es uno, Namara. Bueno, ¿Alio o Aleo? Pensaba Aleo. Que... Alio, ok, se pronuncia Alio. En inglés. Okay. Namara es uno bueno. De hecho, tengo airdrops de eso. Layer 2s en Ethereum, Aztec, muy bueno.
100% enfocados en privacidad. Y hay otros mecanismos de privacidad que son como apps o wallets, Railgun y otros, donde dan esa privacidad, o cosas de identidad donde dan privacidad. Ahora, no todos los proyectos buenos que tienen uso tienen tokens. Muchos sí, muchos. Cuando hablamos de privacidad, ¿es blockchains privadas o contame un poco? Porque está en todas las capas. Bitcoin y Ethereum, todas las transacciones son públicas. Eso se conoce como una blockchain pública. Yo puedo irme al historial y puedo revisar este número de cuenta, cuánto balance tiene, cuántas transacciones ha hecho. Eso es muy bueno para ciertos casos de uso, pero muy malos para otros. Entonces, existen blockchains privadas o anónimas, donde tanto a quién yo le transfiero como el monto de la transacción pueden ser privadas. El primero que surgió, creo que Monero, luego Zcash, son Layer 1s partes. Pero digamos, en Layer 1s, Aleo o Aleo y así otros. Ahora. ¿Y en Layer 2s? Layer 2s, Aztec, y no conozco muchos más, digamos, de seguridad. Ok. Los otros aproximaciones son a la capa de aplicaciones, es decir, aplicaciones construidas encima de la blockchain que te dan privacidad. Entonces, el caso más conocido es Tornado Cash. Es un mixer. Y existen otros en Bitcoin, existen otros en Ethereum, donde básicamente yo meto dinero en Tornado Cash, que es un dApp, un smart contract, y nadie sabe por dónde lo saco por otra dirección. Claro. Entonces, eso es lo que permitía a muchas personas a desligar un dinero que pasó de billetera A a billetera B. La pasaba por Tornado Cash y nadie sabía por dónde salía. Para no doxear el wallet, digamos. Exacto, no doxearse. Entonces, existen muchos métodos ahora, ¿verdad? Otras aplicaciones y propuestas para Ethereum convertirse en privado, pero yo creo que el futuro va a ser redes privadas con otras redes 100% públicas. Claro. A cómo está la industria hoy en día, ¿qué tan fácil cree que es mantenerse 100% anónimo en cuanto a, digamos, movimientos on-chain? Yo creo que si eres un usuario promedio, relativamente fácil. Si eres una persona buscada por un gobierno, relativamente difícil. Claro. Entonces, existen muchas herramientas y mientras más combines esas herramientas, digamos que existe más probabilidad de mantenerse relativamente privado, anónimo. Pero siempre hay como, con demasiados recursos podría llegar a undox. A encontrar. Es que yo escucho mucho eso de varias personas que creen que blockchain y Bitcoin y todas estas redes se prestan para lavar dinero, cuando más bien es el contrario. Sí, yo he leído noticias y artículos de la Interpol diciendo es de las mejores herramientas que tenemos para capturar a maleantes, porque diferente digamos, a la creencia popular, las blockchains no son anónimas, son seudónimas. Y 100% públicas. ¿Qué significa? Todas las transacciones son públicas. Lo que yo no sé necesariamente de primera instancia es quién está detrás de cierta dirección. Entonces, en el sistema de la blockchain yo no lo puedo saber, pero si yo de alguna manera logro ligar esa dirección con la persona, ya descubrí todo su historial y puedo empezar a mapear una red de persona, él es amigo de esta otra persona, claro. Y se empieza a descubrir básicamente quién es dueño de cada cuenta. Entonces sí, realmente a diferencia de la creencia popular es bastante público. Existen herramientas, ¿sí? ¿No? Yo creo que tenemos que migrar hacia ahí para hacerlo más fácil la privacidad de las personas, pero hacerlo público las instituciones. Creo que ese es el sueño del balance correcto. ¿Y qué otra narrativa está por ahí? Ya hablamos de privacidad. Quizás Restaking, Eigenlayer, que bueno, me gustaría ver que comentemos acá porque Eigenlayer, ¿verdad? Es como este mercado de seguridad y no sé si se enteraron del breach que tuvieron. Son este protocolo que vende seguridad y tuvieron, bueno, no fue un hack a nivel de protocolo, fue un hack por email, pero es como que, wow, o sea, es Eigenlayer, ¿verdad? Tengan esa falta que por más que sea, no sé si te enteraste, como que un hacker les envió un email al equipo y el equipo le transfirió los tokens al hacker. Entonces ahí nos damos cuenta cómo no es la blockchain, ¿verdad? La que estaba fallando en sí, no es o sea, es esa web 2, son los humanos. Entonces ahí nos damos cuenta cómo no es la blockchain que está fallando, que hackearon la blockchain, ¿verdad? Y esto confunde a la gente afuera. A mí me llegaron a preguntar en su momento, no, pero ¿cómo van a decir que cripto, que es inhackeable, si mira lo que pasó con FTX, ¿verdad? Entonces la gente no entiende qué hay detrás y no entiende que no es la blockchain, que no es Eigenlayer, pero ¿verdad? Por más que sea, es como que, ok, Eigenlayer tiene que tener ese cuidado si es un mercado de seguridad, ¿no? ¿Qué piensan ahí? Bueno, en general, ¿no? La falla más común o en hacking siempre es el error humano. El humano, 100%. Sí, y eso pasa en todas las industrias. O sea, en banca, en finanzas, en legal. Y ahorita con AI y con deepfakes, o sea, cada vez se vuelve más difícil y bueno, hay ciertas tecnologías para ayudar a facilitar eso, pero efectivamente eso, o sea, el eslabón más débil casi en todos los sistemas de seguridad somos nosotros y social engineering o spearheading, phishing,
es lo más clave. Pero sí, los proyectos pueden llegar a ser perfectamente, digamos, seguros, protocolos inhackeables. Bueno, ahora que menciona Eigenlayer, no sé, se me vino a la mente. Uno escucha mucho ese tema de qué tan Ethereum aligned está un proyecto. Y suelo escuchar mucho que Eigenlayer más bien se aprovecha un poco sobre Ethereum, hay gente en contra, gente full a favor. ¿Qué piensas de eso? Explícanos un poco ese concepto de Ethereum aligned. Sí, yo diría que Ethereum aligned es proyectos, equipo, personas o cultura donde ayudan al ecosistema como un todo. Y eso es muy subjetivo, a veces cuesta un poco definirlo. Vitalik hace un par de semanas sacó un par de blog posts, digamos, hablando sobre qué para él qué significa como value aligned. Pero lo que yo te diría es eso, en corto, que beneficia a todo el ecosistema. Entonces, Eigenlayer beneficia el ecosistema, sí o no. Mi respuesta es extremadamente, y también puede llegar a ser peligroso si es demasiado exitoso. ¿Cómo funcionan? No sé si lo explicamos un poquito cómo funciona. Sí, de una manera sencilla. Una manera sencilla. En Ethereum, si yo hago staking, yo pongo dinero para responder en seguir las reglas del protocolo, y si las sigo, recibo recompensas. Como poner un bono de comportarme bien y recibo unas recompensas. ¿Qué hace Eigenlayer? Agarra ese mismo dinero que otras personas pusieron para responder a seguridad y le dicen, mira, si lo pones en mi protocolo, adicionalmente el mismo dinero que asegure también las reglas de mi protocolo, yo te doy más dinero. Entonces, básicamente es como inversionista reutilizar el mismo dinero para dos fines aparte. Entonces recibes rewards o recompensas de ambos protocolos, tanto de Ethereum Native Staking como de Eigenlayer. Y Eigenlayer, ¿qué es lo que hace? Le dice a otros protocolos, blockchains, proyectos, hey, ¿ustedes quieren seguridad? Básicamente yo se las puedo alquilar o rentar. Básicamente ese es su modelo de negocio. Innovaciones súper interesantes, técnicamente súper interesante y es muy bueno. Entonces, ¿por qué lado se vuelve Ethereum Aligned? Bueno, primero hace ETH un asset muchísimo más valioso. Entonces ya si yo soy dueño de ETH como moneda, yo puedo ponerla a hacer staking, y si quiero y tengo un apetito de riesgo un poquito más alto, lo pongo a hacer restaking y gano más. Si quiero, exacto. Si quiero. Entonces puedo estar ganando un 5 o un 7% haciendo staking. Si le hago restaking, podría llegar a 8, 9, 10, 11. Más los incentivos que hay ahora, ¿no? Que los podemos mencionar un poco. Airdrops, tal, yield. Ajá. Entonces eso es uno, es beneficioso para el inversionista, es beneficioso para la red porque el ETH tiene más demanda. Tiene más uso. Y es un efecto positivo neto porque entonces hay más innovación. Las redes no tienen que crear sus propios tokens y su propio issuance para ellos básicamente tener seguridad y crecer sus proyectos. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que todo lo hagamos. Si lo hacen poquitas personas, no pasa nada. Si lo hacen más personas, empieza a ser preocupante. Si lo hacen muchísimo, es más preocupante. Y la razón es esta, lo que se llama slashing. Entonces, en Ethereum, si te portas mal, o sea, si no seguís las reglas del protocolo y tratas de hacer trampa y hacer un double spending, o sea, tratar de engañar a la red, te quitan parte del dinero. Eso se llama slash. Cuando yo pongo un dinero a hacerle restaking, básicamente yo estoy asumiendo un segundo set de reglas que tengo que también hacerle caso. Y si fallo en alguna de esas dos, en Ethereum o la que sea que determine Eigenlayer, se me hace slash ese dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Imaginemos que la mitad de la red está haciendo staking y restaking con Eigenlayer y haya un bug de seguridad en Eigenlayer y se le haga slash a la mitad de la red de Ethereum. Son los mismos Ethereum que están asegurando Ethereum y Eigenlayer, entonces también va a afectar Ethereum. Correcto. Entonces, la red de Ethereum podría llegar a perder un 50% de la seguridad si el 50% del ETH ha sido slash. Quizás bajemos esto un poco a un nivel más base para las personas que de pronto no entienden. Cuando Andy dice seguridad, es que cuando hay un nodo, ¿verdad? Esta computadora que está validando la red, ¿verdad? Ese nodo está almacenando la información, validando todo, y yo para hacer ese nodo tengo que poner mi dinero ahí para decir, vale, yo voy a hacer un buen nodo, voy a ser honesto, no voy a cambiar nada, y si en algún momento soy deshonesto, me quitan Ethereum de los que yo estoy poniendo para poder ser un nodo. Entonces es básicamente ese mismo depósito que yo estoy poniendo ahí de Ethereum, lo voy a utilizar para ser honesto en Ethereum y también en Eigenlayer. Pero si en algún momento hay algún bug en Eigenlayer, voy a perder esos Ethereums que también estaban asegurando Ethereum a un inicio, no solamente Eigenlayer. ¿Verdad? Correcto. Okay. Y si eso le pasa a muchísimas personas al mismo tiempo, es peligroso para la red. Entonces es algo así como que se empiezan a mezclar los componentes de seguridad de ambos protocolos o de la red y el protocolo. Y si algo muy malo pasa y mucha gente está ahí,
surge la duda, ¿qué hace la red? ¿Qué hace Ethereum? ¿Le devuelve todos los Ether o pierde un montón de valor? Y entonces ahí es donde entra el debate, donde a largo plazo, si muchos lo hacen, podría llegar a ser peligroso. Interesting. Ahora mencionaste Swell. ¿Qué tanto TVO tiene? O sea, ¿qué tan grande es? Swell ahorita está en 1.2 billones. Creo que lo vi hace poco, no me acuerdo exactamente, estaba entre 900 o 1.2 billones de dólares en Swell. Y no es el más grande, creo que el más grande es Etherfi, de los protocolos de Liquid Restaking, que entonces eso ahora agrega otra capa de riesgo más, porque el staking te bloquea los tokens un tiempo, luego el restaking lo vuelves a bloquear ya estando bloqueado. Y ahora está el Liquid Restaking que te permite utilizar esos tokens que están stakeados y restakeados para ponerlos como colateral en DeFi, ¿no? Entonces es ahora una tercera capa de riesgo que se le está agregando y hasta dónde puede llegar esto. Claro. A veces por perseguir yield, como que pareciera como que estamos construyendo una casa de naipes, ¿verdad? Pongo exactamente. cartas y luego otra y luego otra. Por mucho tiempo puede que todo salga bien, pero mientras yo más expuesto esté, si algo sale mal, más riesgo tengo de perder eso. Y eso pasa, en los instrumentos financieros tradicionales. O sea, eso es lo que cada vez que yo tengo un derivativo, básicamente agrego un componente a mi sistema de seguridad donde puede aumentar el riesgo. Pero eso es un balance, ¿verdad? Riesgo por reward, ¿verdad? O yield. Sí, y eso es súper importante porque muchas personas llegan acá y quieren, ¿verdad?, hacer los super crypto digits, pero no entienden quizás de finanzas básicas. Entonces, al fin de cuentas, esto es, ¿verdad?, finanzas. Entonces, tienes que entender un poco todo eso, derivados, está el riesgo. Entonces, bueno, súper claro queda ese riesgo por ahí. En cuanto a Swell, por lo menos salió su airdrop, hace poco lo anunciaron y eso de los incentivos, ¿verdad?, a mí me llama mucho la atención. Porque en cierta forma, bueno, los proyectos como compiten entre ellos para ver quién se lleva el capital, igual que los bancos allá afuera, ¿verdad? Todos los bancos quieren que tú te abras la cuenta con ellos. Entonces es algo que ya se ve en finanzas tradicionales. Pero ¿cómo está esa narrativa hoy en día? Que ha habido mucho ruido, ha habido cosas buenas, cosas malas. Yo pienso que ya hoy en día hacer un airdrop es riesgoso, ¿verdad? Porque como proyecto, o sea, no hay forma de que lo hagas bien, ¿verdad? Porque ya hay tanta gente farmeando el airdrop que o le das a unos pocos una buena cantidad o le das a todos un poquitito y de cualquier forma te van a criticar. Sí, yo te diría que es riesgoso, ¿verdad? O sea, los proyectos desde siempre han buscado incentivos. Creo que los primeros interesantes fueron como Uniswap y de esa era 2019-2020 donde tenían governance tokens, donde básicamente la gente compraba esos tokens pensando que si el protocolo crecía, ellos iban a recibir ciertos rewards, como stocks con dividends. Y fue bastante exitoso hasta cierto punto. Luego, la narrativa de airdrops, ¿verdad? Que ha sido muy buena, sobre todo los primeros proyectos que lo sacaron, digamos que hicieron demasiado marketing, agarraron un montón de usuarios, empezaron fue como una inyección de capital al ecosistema, pero ahorita los últimos más bien sufren, como tú dices, o sea, no se queda bien con todos, todo el mundo le hace farm, etc. Hay formas de resolverlo a nivel técnico que ahorita menciono algunas. Y ahorita la siguiente narrativa que yo veo en incentivos son los puntos o los points. Los points. Entonces, si no estoy mal, Etherfi o alguno de estos proyectos recientes innovaron por primera vez en points. Y bueno, creo que están siendo muy exitosos, están trayendo un montón de TVL, pero en algún momento otros protocolos, sobre todo de DeFi, van a seguir haciendo points y ya va a ser decepcionante, donde los points no hay nada. Entonces, ¿cómo se puede mejorar los airdrops? Básicamente haciendo un proof of humanity. Entonces, sin entrar a mucho detalle técnico, hay proyectos donde su único uso es demostrar que eres un ser humano y no 20, ¿verdad? 20 personas. Si los protocolos Starknet, Swell, otros, Etherfi usaran eso, básicamente se asegurarían que aunque sean farmers, que nada más un farmer solo pueda claim out. Claim out. Y yo creo que es bastante posible, solo que no sé por qué los protocolos no lo hacen, porque les sirve un poquito ese TVL y ese boom. Claro. Pero es como una droga, ¿verdad? Exacto. Después el bombazo. Sí, y yo lo he visto en varios proyectos, sin mencionar, ¿no? Que cuando está el airdrop están como que gritando, no, sí, el airdrop, y les gusta el marketing, ¿no? Claro. Entonces están a todas, pero después sale el airdrop y después dicen, no, porque los farmers de airdrop, pero en cierta forma tú creaste eso, claro, ¿no? Con toda la promoción que le diste a tu airdrop. Claro. Entonces hay que mantenerse balance. Es como irse de fiesta y pasarla súper bien bomba y todos los shots. Y luego te despiertas. Y después el día de mañana te quejas de que te qué picha. Sí. Literal. Bueno, a mí me gusta Optimism porque es uno de los que los ha venido haciendo bien. Hace poco entregaron su 5º airdrop y lo han venido haciendo bien. Claro. Han cambiado los incentivos. Yo creo que eso es. La innovación en los incentivos es súper valioso. Entonces, Optimism lo que hace es, por rondas, da incentivos y da airdrops. Pero tienen que demostrar que los usuarios realmente están construyendo, están agregando valor, están
etc. Entonces creo que ese es un mecanismo un poco más sustainable, pero que requiere mucho más esfuerzo del ecosistema. Hablemos un poco también de Scroll, que anunciaron y hoy está muy caliente, hay un poco de FOD ahí afuera en el mercado. Bueno, la cosa fue que sale Scroll, lanza, tira 7% de airdrop para los usuarios que tienen años farmeando, ayudando, testeando la red, porque unos fueron en testnet, después sale Scroll, llevaron su dinero ahí, probaron las aplicaciones, 7% para ellos que llevan todo ese tiempo, y de repente se van a lanzar en Binance y le dan 5% a Binance en su launch pool. Y entonces luego el token todavía no ha salido, nosotros no podemos saber como usuarios cuántos tokens se tocaron, pero todas las ballenas de Binance que participaron en el launch pool ya pueden vender el token de Scroll en Binance. Entonces, ¿cómo deja eso a la comunidad, verdad? Que estuvo interactuando por años con el protocolo, todavía no saben ni siquiera cuánto les toca, pero los que estuvieron en el launch pool 3 días de Binance ya pueden vender los tokens de Scroll. Entonces ahora la comunidad está como furiosa, ¿verdad? Porque básicamente le están pasando por encima a la comunidad y eso obviamente lo entiendo. Y por el otro lado sale la gente de Scroll a defender que, obviamente yo lo veo como que esto es un fee que cobra Binance, ¿verdad? Para listar y Binance tiene mucho poder, ¿no? Y la gente de Scroll dice que esto es para Scroll porque van a ser el primer CK rollup, que Binance les va a hacer on-ramp, off-ramp y los van a listar y que es a largo plazo es crecimiento para Scroll, ¿verdad? Entonces sí, es difícil, ¿no? Sí, yo no quisiera estar en los zapatos de las personas que diseñan los incentivos. Es un balance muy difícil. Es difícil. Quieres llamar la atención, quieres atraer, quieres dar incentivos, pero tienen que ser sostenibles y no puedes decepcionar a la comunidad. Claro. Creo que eso es lo peor que te puede pasar como ecosistema, porque después es un nosedive y perdiste las dos cosas, ¿verdad? Ese cartucho lo quemaste y quedaste un poco mal con la comunidad. Yo no sé cómo al final se va a desarrollar en Twitter y depende mucho del engagement que tengan los founders y qué tanto sentido tenga. Pero sí. No, y es que la comunidad es incomplacible. No sé si esa palabra exista, pero es imposible hoy en día, ¿verdad? Sí. Entonces... Me gusta ese término, ese concepto, lo dices mucho de alinear incentivos. O sea, cómo nos alineamos para crecer juntos y hacer cosas que todo funcione y fluya, ¿no? Sí. Y eso va más allá de cripto. O sea, es un concepto nativo del espacio, pero que definitivamente aplica para todo, ¿verdad? Sí, si quieres hacer algo sostenible a través del tiempo, eso es uno de los mecanismos más importantes, ¿verdad? Y hacer una alineación de incentivos a través del tiempo. Entonces, claro, nos podemos alinear los farmers y las personas, no sé, de marketing, de growth, con estos airdrops, pero si decepcionan, al final los terminas perdiendo a ambos, ¿verdad? Ese cartucho. Entonces, sí es un balance retante. Yo creo que mucha gente es que ve los airdrops también como esa expectativa, como al principio cuando mencionabas que uno llega y quiere ganar cuando empiezas a entrar en cripto y luego por buscar esa ganancia terminas perdiendo. O de pronto escuchas que el Ethereum te paga 3-5%, pero ya tú has escuchado que las personas hacen tantas X, ¿verdad? Entonces llegas como predispuesto a eso. Igual seguro escuchaste personas que se hicieron $10,000, $100,000 en un airdrop y de repente llega uno que te paga, no sé, 500 o 1,000 y tú querías los, ¿verdad? Entonces, yo creo que la forma de ver un airdrop es simplemente como un boost al yield. Si el restaking te está pagando 8%, este airdrop va a hacer que tu yield se vaya a 20%. No necesariamente que te va a pagar tanta cantidad de dinero, simplemente es un incentivo extra del yield que ya te está generando. Hablamos un poquito de la modularidad que va de la mano con EigenLayer para terminar con una tercera narrativa que está muy caliente, ¿verdad? Porque EigenLayer básicamente busca hacer esta capa de seguridad. Claro. Luego tenemos disponibilidad de datos, que busca ser la capa de datos. Otros que buscan ser la capa de ejecución, ¿no? Y para allá se está moviendo el ecosistema, ¿en tu opinión o no? Sí, 100%. Solo hay un outlier que ahora lo menciono, pero básicamente una de las tesis que se debatía mucho en 2022-2023 es modularidad versus Layer 2. Y básicamente se terminaron combinando. Entonces, los nuevos Layer 2, muchos blockchains nuevos o Layer 1s, básicamente toman alguna capa de disponibilidad de datos, ¿verdad? Como Aveo, EigenDA o NearDA, y hay muchos interesantes. Toman su propio ambiente de ejecución y después hacen consenso o settlement en alguno de los Layer 1s o inclusive en otro Layer 2. Entonces ya hay Layer 3s. Entonces son blockchains que se construyen en otros blockchains y toman pedacitos de diferentes proyectos. Entonces definitivamente eso es como una tendencia y yo creo que EigenLayer o restaking solo va a acelerar esa tendencia porque lo que hace es que sin siquiera hacer settlement en Ethereum puede heredar parcialmente la seguridad de Ethereum, ¿verdad? Rentando esa seguridad a través de pagando fees a los restakers. Entonces sí, básicamente se va a acelerar y yo creo que es bueno en el sentido de la innovación, pero tiene ese caveat, ¿verdad? De donde hay ciertos riesgos como restaker, como proyecto, como esos riesgos de bugs y
Claro. conexión. Pero no necesariamente modularidad es restaking, porque yo puedo utilizar la modularidad y no usar el restaking de pronto, ¿verdad? Como ser un L2 modular, no sé, digamos, Optimism o cualquier L2 de la supercadena. Correcto. Y ser modular, pero no necesariamente usar Eigenlayer, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuál fue este nuevo Layer 2 que salió de Unichain. Unichain? Hablemos de Unichain. Uniswap. Es un Uniswap, gigante del ecosistema. La aplicación más grande, yo creo que del mundo cripto, ¿verdad? Hacer swap trades. Está sacando su nuevo Layer 2. Utiliza OP Stack, que es básicamente como el framework de Optimism para generar Layer 2. Hace settlement en Ethereum, pero si no estoy mal, el data availability está en otra parte. No estoy muy seguro No allí. estoy muy seguro. Pero entonces, eso empieza a pasar. Layer 2 donde tienen el data availability en otra parte, pero siguen siendo considerados Layer 2 porque hacen settlement en Ethereum. Hay algunos que hacen diferencias, ¿verdad? Ya no se habla tanto de lo que son los validiums, pero en el fondo es eso. Un validium tiene el data availability diferente que su settlement layer. Claro. Y en cuanto a los rollups, estabas mencionando ahorita, de hecho, bueno, lo estábamos hablando, Dani, también, que todo apunta hacia allá, que todo proyecto o toda app va a ser un L2, va a ser un rollup, ¿verdad? AppChains. Ajá, AppChains, claro. No sé cómo es el término. Y cómo eso se combina con lo que Dani dijo antes de que el futuro era CK para los rollups. Sí, está interesante. O sea, eso es otra de las tesis que Ethereum apuntaba mucho a Layer 2 y Cosmos, por ejemplo, u otros ecosistemas apuntaban a AppChains, que es cada aplicación, o Polkadot, por ejemplo, cada aplicación grande va a tener su propio blockchain. Al final se están combinando. O sea, básicamente es como AppChains / Layer 2 que hacen settlement en Ethereum. Entonces, para mí, la progresión natural es un proyecto que si consume demasiado gas se mueve a Layer 2 o se vuelve su propio Layer 3 o se puede convertir en su propio AppChain y puede empezar a crecer hasta eventualmente podría llegar a convertirse en Layer 1. No lo veo todavía, no hay ningún caso de ejemplos, pero sí hay muchos casos de ejemplos donde básicamente proyectos se convierten en Layer 2 o digamos como que hacen un upgrade. ¿Y por qué lo hacen? Muchos lo hacen porque quieren capturar un poquito esos fees que pagan en settlement, en execution fees, etcétera, para su propio proyecto. Entonces, claro. Proyectos grandes tiene sentido económicamente que sean sus propios Layer 2. Podría eventualmente llegarse Layer 1s, aunque la verdad económicamente no lo creo ahorita. En los últimos años, de ahí, la industria le da mucha importancia a infra, ¿verdad? Y con todo el mérito. Aunque ya se está viendo un poco un cambio y se le está dando más importancia a aplicaciones, casos de uso. ¿Qué cosas te emocionan de ver con toda esa tech que está saliendo? Sí, yo creo que esto es normal y nos ha pasado varias veces en cripto. Es como una onda senoidal, ¿verdad? Desde el principio hay un montón de infra y no hay casos de uso. Luego hay un montón de apps y no hay infra. Por ejemplo, 2018, 2019 con CryptoKitties y con DeFi Summer. O sea, los precios de ETH, una transacción, ¿cuánto era? $100, $80. Uf, terrible. Carísimo, ¿verdad? Ahorita están dólares, ¿verdad? $2 y los Layer 2 están en centavos. Entonces, eso abre muchísimo más posibilidades. Entonces, yo creo que ahorita todavía no hemos no hemos terminado la onda de producto. Creo que se vienen muchísimo más. Vitalik habla mucho de casos de usos no financieros también, ¿verdad? Donde básicamente un proyecto puede llegar a ser como un super app donde yo lo utilice para chats, para intercambio, no sé, de imágenes, para computing. Una de las cosas que a mí más me interesa es AI haciendo settlement de interacciones a través de cripto y el blockchain. Un AI no puede abrir una cuenta de banco, ahorita por lo menos hoy en día. Un AI no puede aplicar por un credit card. ¡Qué miedo! Un AI no puede ser owner de una empresa, no puede comprar stocks ahorita, pero sí lo puede hacer en cripto. Sí puede comprar tokens, sí puede comprar governance tokens, sí puede abrirse 15,000 cuentas nuevas o wallets, ¿verdad? Puede invertir. Básicamente un AI ahorita podría, sin darnos cuenta, ser dueña de la mitad de cripto, ¿verdad? En el fondo, el dinero nativo de AI es cripto, no es Web2, donde cada compañía tiene su API, donde es super gated. Entonces, eso es uno de los casos de uso que a mí me parecen más interesantes y que ahorita, como las transacciones son tan baratas, básicamente permite como hyper transaction y diferentes cosas. Y eso va de la mano también como con CK. ¿Cómo puede ayudar CK y blockchain a lo que mencionaste antes, el problema de los deepfakes con las AIs y pues relacionarlo un poco también con lo que hablamos de los rollups, ¿no? Como por lo menos Optimism y el Superchain. Ahora ellos anunciaron que están integrando CK para que los layers que se lancen en el Superchain puedan ser CK rollups, ¿verdad? Y ellos, entonces eso te da a entender también que hasta proyectos que eran solo optimistic rollups están buscando integrar CK rollups, por algo es, ¿verdad?
Claro, yo creo que una de las ventajas de CK Rollups es que hacen settlement mucho más rápido. Es decir, si yo transfiero dinero en Optimism para agregar la seguridad de Ethereum y sacar el dinero de la red de Optimism, básicamente es una semana. Y los settlements de Optimism y Ethereum tardan, porque esos son el modelo de Optimistic Rollups es tener una ventana suficientemente grande para poder validar todo. Entonces, con CK, básicamente eso va a ser casi que instantáneo. Y eso va a ser mucho más rápido el yo sacar dinero de Optimism. Y también CK tiene otra propiedad que me permite hacer, por ejemplo, bridges muchísimo más seguros o interoperabilidad. Hay otras tecnologías, otros métodos, pero eso es una de las cosas que permite que básicamente entre los rollups, si yo muevo de Optimism a Base y de Base a otra Unichain, se sienta como un mismo blockchain, donde todas las direcciones básicamente sea muchísimo más fácil mover dinero a través de esto. Entonces, básicamente es como que Ethereum sea un imperio, los Layer 2 sean como reinados y básicamente todos los Layer 2 o los otros Layer 2 en un stack básicamente son como, es como una federación. Entonces, están federando. Entonces, eso es como el mecanismo y CK básicamente hace todo mucho más fácil de comunicar, de transferir y más seguro en muchos sentidos. Súper interesante cómo todo el futuro, ¿verdad? Está apuntando ahora mismo al CK. Yo sé que tú eres un especialista en todo esto. Y bueno, no quiero decir especialista, pero yo lo veo desde mi punto de vista y eres un crack, ¿verdad? Es un experto. Yo sé que tú, Andy, es una persona muy humilde y se pone como que está aprendiendo, pero tiene mucho conocimiento para brindar, así que bueno, te agradezco por estar acá. Vamos a tener los links de Andy en la descripción para que todos los que quieran aprender más de estos temas obviamente lo puedan encontrar. Y para cerrar, hablemos de Ethereum Pura Vida. ¿Qué es Ethereum Pura Vida, Andy? Creo que es el mejor hackathon y conferencia que va a haber aquí en Costa Rica. Entonces son 7 días de hackathon híbrido. Entonces va a ser un kickoff presencial. Ahorita si quieren hablamos más de ese kickoff. Y va a ser 7 días de hacking y luego la premiación se va a dar el día de la conferencia. El día de la conferencia tenemos que estamos apuntando a más de 300 participantes, 150 hackers, más de 25 speakers. No sé, ¿qué más queremos? Y hay premios. ¿Cómo ha crecido todo esto? O sea, sí. El año pasado, imagínense, con Ethereum Costa Rica, una hackathon, jamás no teníamos el bandwidth. ¿Cuáles premios hay? $8,000 de 10,000 escuché yo. 10,000 ya más. subió. No, 8,000 de Hypercycle, 1,000 de Chainlink. Y 1,000 de Trustless. Y 1,000 de Trustless. Si no es Trustless Work, proyecto que nació en el dojo, ¿no? Uf. Sí. Un poco de cracks. Sí. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es invitar a la gente a que esté, y independientemente del nivel, esta es la experiencia para aprender. Entonces, esta es la experiencia para conocer a otras personas, para ensuciarse las manos con la tecnología, para conocer de los proyectos. Creo que no se tiene que frenar la gente porque nunca ha ido a un hackathon. Este es el hackathon que tienen que aprender. Claro. Y si no conocen mucho Ethereum y no conocen mucho estos temas, también. O sea, esta es la conferencia para aprender. Es que da un poco de miedo quizás, ¿no? O sea, la persona que no entiende dice, no, mi primer hackathon o yo no sé hackear. Alguien que no sabe puede venir al hackathon. 100%. Por supuesto. 100%. Hace equipo, apoya, documentación, da ideas. Van a haber mentores por todo lado. Es un poco eso, ¿no? Es un proceso de onboarding. Sí, y yo creo que y también la conferencia tiene un track específico para beginners, para principiantes. Es decir, si no sabes nada, hay charlas especialmente para ti. Claro, la conferencia es para todo el público, así ni siquiera conozcas de blockchain, puedes venir. El hackathon sí es quizás para personas que les guste un poco más la tecnología, pero no tienes que saber desarrollar. Si yo no he programado nunca nada de blockchain, puedo ir al hackathon. Sí puedes. Esa es la idea del hackathon, aprender, ¿verdad? Que sea tu primera interacción. Y a lo mejor, y hasta termina ganando parte de los premios. Lo estábamos hablando cuando empezamos, que hay muchos premios, pero no hay gente que los reclame. Correcto. ¿Cómo es eso? Sí, hay mucha oportunidad. Hay muchísima oportunidad. Personas que se animen, que tengan ideas buenas y que quieran construir con estas tecnologías. Sí, no, y es un momento demasiado especial, de verdad. Esas tecnologías vienen llegando a Costa Rica, todo apenas vienen haciendo, y es un momento perfecto ya para ir perfilándose, y en cuestión de meses uno se puede volver referente en esas tecnologías. Entonces, para mí es una oportunidad única, la verdad. Dani, vos que, en verdad, es prácticamente lo que has venido haciendo, esas personas que quieren conseguir un trabajo ahí en Web3 como desarrollador, en la parte técnica, ¿el hackathon es la puerta de entrada o no? Es la puerta de entrada para darse cuenta de lo que hay, ¿verdad? De este concepto de incentivos no solo es a nivel de seguridad de red y protocolos, sino también incentivos para desarrolladores. Se necesita más productos, se necesita más personas construyendo cosas. Y entonces, el camino para llegar a recibir estos incentivos económicos es muy claro para un desarrollador, porque hay una demanda alta de talento. Y por eso es que existen grants, por eso es que existen hackathons, donde hay miles de dólares de premios. Estamos hablando de una hackathon aquí en Costa Rica con 5 cifras de premios.
Hay hackathons globales con $500,000 de premios total. Entonces es un espacio muy, muy especial en donde el camino tradicional que muchas veces nos enseñan en la universidad no se habla, ¿verdad? No se menciona porque es algo muy nuevo, ¿verdad? Es algo muy nuevo, es algo muy nicho, pero que viene creciendo de manera muy fuerte, tanto en Latinoamérica como aquí en Costa Rica. Así que por eso mismo es que es una oportunidad bastante, bastante especial. Yo creo que va a ser un éxito total y esperemos que el año que viene sea aún más grande. Y no solamente los premios que te vas a poder ganar en el hackathon o para personas que sean founders o que quieran sacar su propio proyecto, sino que si alguien quiere conseguir un empleo, ¿qué vale más? No sé, un título o haber hecho algún producto en un hackathon, tener un GitHub activo. Ese tipo de experiencias vale mucho más. O sea, construir en público, conectar con personas, tener ese tipo de proyectos bajo el perfil, realmente es parte del blueprint, ¿verdad? En cómo encontrar oportunidades en el nuevo mundo, ¿verdad? En la nueva era del Internet. Ha cambiado un poco el juego, ya no es nada más aplicar un trabajo y cruzar los dedos, sino que hay un camino que uno puede seguir muy estratégico, muy puntual para abrirse puertas y darse a conocer. Es un poco eso, ¿no? Los premios de esas hackathons es un incentivo adicional, es bonito, ¿verdad? Es tuanis participar y sentir que uno está en una competencia, pero realmente lo más valioso es el conocimiento que uno adquiere, ¿verdad? En este periodo de tiempo intenso, ¿verdad? De trabajo y estudio. Y más allá de las conexiones que uno puede llegar a crear en hackathons, muchas veces de ahí salen empresas, futuras startups, y nada, es ir creciendo ese network, ¿verdad? Que tanto hablamos en este podcast. Conocer gente y expandir el network es fundamental. Fundamental. Quizás aprender un poco de esas personas, ¿verdad? Que ya han logrado eso que tú estás buscando desde el punto de vista técnico. Y no solo de ese punto de vista, también vamos a hablar de, ¿verdad? De las tecnologías, de los distintos proyectos que hay ahí. Van a venir speakers internacionales que son sponsors, entonces te vas a relacionar con personas de la industria, seas persona técnica, seas alguien que quiere aprender a invertir en cripto, aprender de lo que está sucediendo y ver la tecnología, ¿verdad? Porque a veces vemos como que es algo muy ficticio de Ethereum allá, ¿no? Puedes venir, ver personas y verlo de primera mano, ¿no? Así que los esperamos a todos en el evento. Andy, un placer, hermano, tenerte por acá. Un gusto, cuando quieran. Tremendo crack. Cracks ustedes. Pura vida. Pura vida. Go.